experiencia espiritual. La espiritualidad es una experiencia también misional. Orar por nuestra ciudad, ¿no? Estar consciente y dialogar y abrir momentos de diálogo. Muchachos, pensemos, a ver, o como conversé con un grupo de jóvenes, a ver, muchachos, ahora Strum y Hillary, ¿qué piensan ustedes? Independientemente si votan o no. Y ahí salen unas conversaciones y unas reflexiones políticas, pero interesantes. Hicimos teopolítica, una teología política. Ahora, la iglesia del primer siglo, que llamamos iglesia primitiva, porque de primitivo no tiene nada, o sea, es la iglesia primera, pero es una iglesia, le decimos primitivo por el concepto de primero, pero estaban muy adelantados y a veces daban una señal de sensibilidad mucho mayor que nuestra propia sensibilidad. ¿Sí logran ver el cuadro? Ok. Entonces, el desafío contemporáneo. Tenemos un desafío teológico. La juventud o la pastoral juvenil de hoy, para alimentar su misiología, para alimentar su conciencia misionológica, tiene que desarrollar un marco teológico. Tenemos que estar considerando en el entrenamiento. Y esto es lo que, la idea que ha propuesto Juan Carlos sobre estos estudios son sumamente efectivos. Probablemente algunos de ustedes están obligados a tomar este curso. Espero que no. Qué bueno, qué bueno que no hay obligación de tomarlo. Esto significa de que todo lo que están acá libremente lo han aceptado. Fantástico. Ahora, no sería pecado obligar. No sería pecado decir, todo aquel que es líder de mi territorio tenemos este curso. Bueno, el tema de que esto crea un marco teológico. Esto crea un marco teológico. Ustedes están teniendo conciencia, ustedes se están desarrollando, ustedes están teniendo ideas hermenéuticas, le estamos enseñando, pero no solamente enseñarles, somos facilitadores de sus propias ideas. Segundo, estamos adquiriendo nuevos modelos ministeriales, estamos adquiriendo nueva conciencia ministerial, nos estamos desarrollando en el ministerio. Y a través de las enseñanzas estamos aprendiendo nuevas dimensiones, nuevas bellezas creativas de cómo hacer el ministerio. Ahora, también tenemos una necesidad socioética. O sea, se nos vienen preguntas difíciles. ¿Qué pasó? ¿Qué pensamos de los 50 personas que murieron? Sí, son todos gays, pero, a ver, ¿cómo sobrepasamos eso? ¿Qué pensamos? Ahora, leyeron el escrito del hermano Mark Williams, el supervisor, la declaración que él hizo sobre esto? ¿No? Bueno, sería bueno que lo averiguaran y lo leyeran a los jóvenes. Que su juventud sintieran que, bueno, el líder máximo de la Iglesia de Dios declaró esto. Sería interesante que lo buscaran. Está en las redes sociales incluso. Hay una declaración que él hizo como líder de la Iglesia de Dios sobre la matanza, sobre esa situación. Y es una declaración sumamente interesante. Y me gusta que un líder nuestro haya declarado en esos términos, porque le provee incluso un marco interpretativo a todos nosotros. Mira, mi líder piensa esto y este es el pensamiento de la Iglesia de Dios de lo que sucedió. Muy bien. Y hay desafíos sociopolíticos. Estamos a punto de ver las elecciones y bueno, hay un desafío en este sentido. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Oh, ya, Domingo. Sí, sería
Bueno, como de lo que usted decía hace rato, si alguien ha hablado con los jóvenes acerca de lo sucedido, ¿no? Pero en mi caso no he podido por la razón de que hasta mañana podríamos tocar esos temas. Pero sí es importante ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque muchas veces la, sucede o sea, a nuestro alrededor, pero no nos damos cuenta. Y es necesario como líderes siempre sacar las conclusiones, o sea, por qué suceden las cosas y, o sea, cómo debemos hablar con nuestra juventud acerca de todos los acontecimientos que está pasando, ¿no? Pero sí me gustó la idea de lo que usted dijo, de que si ya dialogamos o hemos hablado, pero en realidad no hemos tenido la reunión juvenil nosotros, pero sí me gustó la idea de que sí es bueno tocar esos temas, pero también, como digo, siempre es estar preparado para las preguntas siempre, porque a veces sucede que los jóvenes hacen preguntas, pero uno pues, no las contesta. Entonces, muchas veces eso pasa que ya los jóvenes ya no hacen preguntas porque no hay respuesta. Entonces, es importante siempre estar preparado cada vez que se toca un tema de esa dimensión, ¿no? Eso es lo que quiero comentar nada más. Dijiste algo interesante, Domingo. ¿Ah? Nuestra juventud ya no pregunta porque no hay respuestas. Interesante lo que estás diciendo. Y a veces tenemos respuestas, pero las respuestas no son respuestas que tengan contenido inteligente o que tengan una propuesta direccionadora. Y me gusta eso, ¿no? Un muchacho me dice, Marco, aconséjame, me gustaría tratar el tema de lo que pasó con estos jóvenes. Es un pastor de jóvenes que me llamó por teléfono. Marco, ¿por qué no me das una idea, un tips de cómo puedo yo, en mi próxima reunión de jóvenes, que fue el sábado pasado, tratar este tema, esta situación de la crisis? Y específicamente, cómo nosotros como juventud podemos dar una palabra de esperanza o cuál es nuestra reacción. Yo le dije, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? A ver. Y se me vino algo que yo hice hace muchos años, cuando era pastor de jóvenes. Dije, mira, consíguete varias revistas, o varias revistas que tengan muchas imágenes y muchas revistas. Y diré a los jóvenes, cada uno tráigame unas tijeras y no sé, y un pegamento. ¿Ok? Y tú provee todas las revistas y provee cartulinas. Y él tiene una juventud como de 20 jóvenes, más o menos, 20, 25 jóvenes. Así que compró 25 cartulinas y le repartió las revistas. Y puso las revistas ahí. Se consiguió como 50 revistas. Y cada joven traía unas tijeras. Y le dijo, quiero que expresen qué debería hacer la iglesia ante el dolor y el sufrimiento del mundo de hoy. Pero no se expresen en palabras ni en dibujo. Exprésense en un collage. Y el collage es eso, cortar imágenes, cortar palabras. Entonces les dio una hora y ahí están todos los jóvenes, pero wow, pero había una concentración maravillosa y él tuvo que poner una música muy bonita de un grupo, una música de adoración de Hillsong puso, y estuvo casi una hora y todos los jóvenes, hubo un silencio, todos concentrados y escribiendo y cortando y querían, se iban a expresar a través de eso, de cómo ellos sienten que la iglesia debe mirar, solidarizar, reaccionar ante el dolor y la tragedia de los hombres. Mira, fue tan impactante que me dijo él, ¿sabes qué? Yo tuve que pegar los 25 collages en la iglesia para que el día domingo en el culto los hermanos lo vieran. Y le permitió el pastor para hablar el día domingo, hermano, mira, tenemos un collage y es lo que la juventud siente en el corazón. Yo quiero que cada joven se pare al lado de su collage
y voy a permitir que toda la iglesia salga de sus asientos y vaya y mire los collages. Entonces los hermanos se acercaban a un trabajo y los hermanos decían, hermano, no entiendo, a ver, explíqueme. Y los jóvenes le explicaban por qué pusieron ese signo, por qué pusieron esa persona gritando, por qué pusieron esa plataforma o estas palabras. Entonces los jóvenes explicaban su collage, su trabajo. Entonces, qué interesante cómo nosotros podemos usar nuestra creatividad. Ese tipo de trabajo, ese tipo de recursos que nos puede ayudar para sacar de lo profundo del joven un mensaje, una voz. Porque la juventud tiene identidad. Y esto se llama el sentido eclesiológico. La juventud de alguna manera tiene una identidad, tiene un sentido eclesiológico, sienten que son iglesia. Ahora, y hay que enseñarles más, hay que nutrirlos más en esa realidad. Pero también hay que estimularlos en su misiología, en su misión. Hay que ayudarlos en su sentido de misión. ¿Cómo lo hacía la iglesia del primer siglo? ¿Cómo la iglesia del primer siglo fundamentaba o hacía o consolidaba la identidad y la misión de sus discípulos? Todo aquel que se convertía al Señor fortalecía su identidad y misión. Porque te digo, los jóvenes tienen una riqueza espiritual y la generación emergente ha aprendido a reflexionar. O sea, hay que instrumentalizar el trabajo de la posmodernidad. La posmodernidad le ha enseñado a la juventud de hoy criticar los sistemas y no creer en el mundo metafísico, no creer en Dios. Ok, instrumentaliza eso y dile, bueno, si has sido entrenado y has aprendido a criticar los sistemas, exprésate en esto, en un dibujo, en un poema o en un collage. Porque la iglesia, por ejemplo, tomando el ejemplo de la iglesia del primer siglo, la iglesia fundamentaba estas 5 áreas. Fundamentaba estas 5 áreas importantes. Las 5 áreas. Primeramente, el tema de la didaché. La didaché significa la doctrina o el conocimiento de Cristo. La iglesia hacía sólida esta experiencia. Y recuerden que la iglesia era bastante joven. Hay algunos historiadores dicen de que había mucha juventud, mucha juventud. Había muchos jóvenes que servían, porque el movimiento de Jesús fue tan innovador que agarró o sedujo las masas jóvenes. Eran casi todos jóvenes los celotes, porque recuerden de que en el tiempo de Jesús había ausencia de ideales, había ausencia de sueños, había ausencia de motivos por la cual luchar o incluso vivir. Por eso que los jóvenes se unían a las filas extremistas de los celotes. Por lo menos los celotes nos da un sentido por la cual luchar y se hacían celotes. Y cuando aparece el movimiento de Jesús provee esta innovación, un sentido por la cual luchar, un motivo por la cual vivir. Y se transformó Jesús en ese motivo. Por lo tanto, entendamos de que la población cristiana era mayormente joven. Entonces, la iglesia desarrolló un principio: hay que adoctrinar, hay que fortalecer la doctrina, el pensamiento.
Y nosotros somos una realidad que dependemos mucho de la experiencia y está bien, sin duda. Vamos a hacer vigilia, vamos a hacer esto, que los chicos se encuentren con el Señor y eso no hay que abandonarlo nunca. Pero también el adoctrinamiento. ¿Han visto ustedes cómo preparan a los futuros guerreros de ISIS? ¿Han visto por la tele o las noticias? Los toman desde pequeños, desde chiquitos. Y le enseñan desde pequeño de que el diablo está en Occidente. Y que todo, y que Occidente ha creado las religiones, como el cristianismo, como el catolicismo, para oprimir, para mentir. Y que toda el hombre occidental es una persona dada a la prostitución, o sea, son inmorales sexuales. Entonces, toda esa idea, ese lavado de cerebro, porque ellos saben de que la educación es una forma de transmitir los ideales. Dos, la coinonía, o sea, el estar junto, el convivir, el apreciarnos, ¿no? La coinonía. Tres, el carisma, que es el valor de la presencia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, encontrar la gracia de Cristo en mi vida. El querigma, que es la anunciación. Pero con la palabra querigma significa la anunciación intencional, la anunciación inteligente, la anunciación que tiene arte, creatividad. No es el simple acto de gritar a los vientos, sino actos inteligentes, actos de acuerdo a nuestro contexto, aprovechar la realidad de nuestro contexto. Querigma tiene que ver con la creatividad. Y la profetía tiene que ver con la acción social, con la intencionalidad de acercar el mensaje de Cristo a los que sufren. Preguntas, comentarios, antes de irnos a un pequeño break, porque veo que algunos me están desde hace rato confirmando la palabra así. Amén. Amén. Entonces, no quiero que tengan un accidente. Imagínate que se golpeen en la mesa, no, después demandan aquí al proyecto de Juan Carlos. Doctor Marcos, quería hacer un comentario. Dale, Juan Carlos. Definitivamente es bien interesante el tema que estamos tratando y muchachos, ojalá que estuviéramos o estemos prestando bastante atención y bastante cuidado con este tema porque yo creo, muchachos, que en nuestras manos está el desarrollo de la iglesia y lo que va a ser la iglesia del mañana. Yo estoy más que convencido de que en la manera que nosotros formemos o le demos forma a este proyecto de lo que nosotros hacemos con la juventud, es cómo la iglesia del mañana va a pensar. Muchas veces nosotros nos hemos dejado guiar por los mismos paradigmas del ayer, lo cual yo creo que cada paradigma ha funcionado para un tiempo y una generación en específico. Y hay paradigmas que uno tiene que ir cambiando dentro del contexto y del mundo que nosotros estamos viviendo. Y algo interesante que el doctor Marcos hablaba era mucho del tema de la conciencia social y ahora que estaba hablando también del tema del adoctrinamiento. Muchachos, yo creo que nosotros la iglesia ha estado por mucho tiempo en silencio con respecto a los problemas sociales, con respecto a los problemas políticos. Hemos estado por mucho tiempo callados y nos hemos ido únicamente a otros temas más religiosos, más de la cultura que se ha desarrollado en la iglesia, pero no hemos tocado con seriedad, de verdad, los temas que ocurren en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Y creo que es interesante que nosotros podamos hacer ¿cuál es la iglesia que queremos ver mañana? Una iglesia, yo al menos sueño con una iglesia consciente de su realidad, activa en su realidad, una iglesia que no está pasiva, dormida en su misión
en su identidad como iglesia. Hoy en día tú le preguntas a una persona, ¿qué es la iglesia? Y la gente quizás va a tomar unos minutos para pensar y luego va a decir un ambiente religioso donde la gente se reúne para adorar. Pero la iglesia es mucho más que eso. El problema es de que la gente ha tenido una cosmovisión de la iglesia de la pasividad de la que muchas veces nosotros hemos tenido dentro de nuestras iglesias. Pero si nosotros como líderes de la juventud empezamos a hacer foros de diálogo dentro de los núcleos de nuestra juventud, donde toquemos situaciones sociales de la comunidad, problemas políticos, si nosotros enfrentamos esos temas tabús que existen, claro, para eso nos tenemos que preparar. No simplemente nos vamos a tirar a tocar un tema y no prepararnos para eso. Eso va a demandar una preparación de nuestra parte, una preparación consciente, responsable de nuestra parte, para nosotros poder tocar ese tipo de temas y poder diseñar una iglesia diferente y un enfoque de misión de una manera diferente. Y les animo porque fíjense que es interesante. Una iglesia, yo también tuve la oportunidad de ver una dinámica similar a esa de la que mencionaba el doctor Marco. Y aquellos jóvenes que parecían ser callados y que nunca hablaban, cuando se tocó el tema político, empezaron a hablar, porque muchos jóvenes tienen en su mente y en su corazón, están siendo bombardeados por toda la media, por todo lo que ven y perciben de su medio ambiente, y muchas veces no tienen un contexto seguro donde poder exponer sus ideas, donde poder aclarar sus ideas, y conectando eso con lo que decía el doctor Marco en la última clase, que hoy en día nosotros no podemos estar tranquilos o definir desde un solo término. Cuando una persona te dice, oh, yo creo en la libertad de expresión, ok, defíneme qué es libertad de expresión para ti, porque hoy en día en el mundo que nosotros vivimos hay una diversidad de pensamiento alarmante, que dentro de nuestras mismas iglesias muchas veces no hay una línea de pensamiento y un acuerdo de pensamiento dentro de nuestras iglesias. Y entonces es momento que si nosotros no enfrentamos esos temas y no incluimos a la iglesia dentro de esos ambientes, entonces va a llegar el momento donde nuestra iglesia va a ser dividida, porque no vamos a estar preparados para enfrentar esos problemas éticos, esos problemas morales, esos problemas. Si nosotros empezamos el día de hoy a enfrentar esos problemas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia, eso ya es una realidad. Y es una realidad que nosotros en la iglesia de Dios decimos, eso nunca va a llegar a nosotros. Bueno, así como ha llegado a muchas otras denominaciones y que ya está afectando de una forma, ya los ministros en algunas denominaciones pueden ser homosexuales y ser ministros. Eso tarde o temprano, si nosotros no enfrentamos y no preparamos nuestra comunidad y la mentalidad de nuestra juventud no es enfrentada a esos temas desde ya, entonces va a llegar el momento que todo eso puede llegar a ser un problema de raíz dentro de nuestras iglesias. Así que nosotros, muchachos, tenemos la responsabilidad. A mí me gustaría que en nuestra región nosotros podamos empezar intencionalmente tocar esos temas con la juventud, romper esos paradigmas, quitar esos temas tabús de en medio del camino y confrontar a la juventud con los temas. Ahora pensamos, no, es que es muy niño, tiene 11 años, tiene 12 años para hablar de eso. Muchachos, nos sorprenderemos de qué tan despierta tienen la mente los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy. A la edad de 10, 11 años, ya muchos de ellos saben más de lo que nosotros sabemos de política, de lo que nosotros sabemos de cultura, de la cultura, del contexto en el que nosotros vivimos. Entonces, muchachos, nosotros tenemos que ir a la misma rapidez y tenemos que ir en el mismo crecimiento de la demanda de la sociedad y de la cultura en la que nosotros vivimos.
Así que es bien interesante que nosotros podamos ser bien intencionales en el adoctrinamiento de nuestra juventud desde una cosmovisión diferente de lo que es adoctrinamiento, enseñándoles nuestros valores y principios, pero desde del contexto, desde la cultura